Listo, muy bien, gracias. Vamos a empezar, más bien disculpen todos estos percances. Vamos a hablar sobre patología de cáncer cervical. Ya habla el doctor Guillermo Vázquez del Hospital San Bartolomé. Este tema es sumamente importante, como todos los temas en medicina y en la especialidad, pero quiero que lo tomen un poquito más de atención a esta parte de la patología del cáncer cervical. ¿De acuerdo? Tenemos esta estructura, obviamente el cervix es un órgano que no se ve externamente. Necesitamos poner a la paciente en posición ginecológica y a través de un aparato que es el espéculo podemos visualizar el cervix. Es la única manera de poder evaluar el cervix directamente, ¿no es cierto? Directamente puede ser por ecografía y otro tipo de exámenes, pero básicamente para el tema de patología cervical que vamos a ver el día de hoy es a través del espéculo, ¿correcto? Acá están viendo ustedes un cervix normal. Así se ve el cervix. Una vez colocada el espéculo que está en este diapositiva, van a ver esa característica. Este es un cervix de una persona joven, ¿no es cierto?, que no ha tenido hijos, por eso se ve un cervix redondito. La superficie es de esa característica, es lisa, brillante, húmeda, ¿correcto?, rosadito. Y en la parte, no ven puntero ustedes, ¿no? ¿Dónde estamos acá, punterito? Sí, lo vemos, doctor. Es un puntero, doctor. Ok, listo. Entonces, en esta parte de acá es el orificio cervical externo, en la cual hay un cambio del epitelio de la parte interna a la parte externa, que se llama la zona de transformación. Esto es importante en lo que vamos a hablar el día de hoy. ¿De acuerdo? Es a esto que me refiero. Es decir, en la parte interna tenemos un epitelio cilíndrico, en la parte interna, y en la parte externa, el brillante que están viendo ustedes, que han visto en la diapositiva anterior, es el epitelio escamoso. Entonces hay una transformación de un epitelio, ¿no es cierto?, cilíndrico a un epitelio estratificado. Y la parte de la unión es lo que se llama la unión escamo-columnar. Escamo-columnar. Este diagrama que están viendo, acá lo ven en una fijación de patología, en la cual podemos ver cómo es este tipo de epitelio endocervical, ¿no es cierto?, y se transforma en el epitelio escamoso. Esta es la zona de importancia, pero también hay que tener en cuenta que este punto de transformación de la unión escamo-columnar a diferente etapa de la vida de la mujer va a variar. Pues sí, güey, no mames. Ya, ok. Le decía pues que vean ustedes acá la zona de transformación va a variar de acuerdo a la edad, a cómo la mujer va avanzando, y va a haber momentos en la cual la zona de transformación va a estar interna, dentro del canal cervical, y va a haber momentos en la cual la zona de transformación va a estar externa. Esto es importante para hacer una buena toma del Papa Nicolau, fundamentalmente, que vamos a hacer más adelante, ¿de acuerdo? Le decía pues, estas cosas que le acabo de mencionar, es importante para evitar llegar a estados avanzados de cáncer cervical, como lo que estamos viendo en esta fotografía, ¿no es cierto? Es una tumoración ya avanzada, es un cáncer cervical, exofílitica, sangrante, ¿no es cierto? Y que debemos evitar. Y le digo que debemos evitar porque es nuestra responsabilidad, ya que el cáncer cervical es prevenible. Si detectamos tempranamente, se cura el cáncer cervical. Esa es una cosa importante. Es uno de los pocos cánceres que se cura. ¿De acuerdo? Entonces, ninguna mujer debería morirse. Y también mencionaba que para que tengan más interés y vean ustedes en Perú, ¿no es cierto?, como en los últimos años, ¿ok?, ha ido aumentando en vez de ir disminuyendo el cáncer cervical. Y si hablamos por regiones, vemos que en algunas regiones, sobre todo amazónicas, la mortalidad es más alta que en el resto de las regiones. Entonces, hay una desigualdad también, una inequidad. Y esto es parte de nuestra realidad, ¿no es cierto? Y nosotros como futuros profesionales de la salud que están en camino, debemos tener presente esto, ¿de acuerdo? Porque si hemos seguido esta carrera, es para mejorar la condición de salud de nuestro país, ¿correcto? El malo de la película mencionaba es el virus de papiloma humano. El virus de papiloma humano es un virus ADN. ¿Me escuchan, no? Sí, doctor.
Sí, doctor, Ok, lo estamos esto, escuchando. ya, gracias, gracias. Es un virus de ADN y este virus de ADN, ¿no es cierto?, tiene más de 100 genotipos. Y lo importante de tener en cuenta en este virus de papiloma humano, el famoso VPH, es que hay VPH de alto riesgo, ¿ok? Que son todos esos que están viendo ustedes, ¿de acuerdo? ¿Ok? El más, vamos a poner, ahí ve mejor, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces, virus de alto riesgo, el 16 y el 18, ¿no es cierto? Son todos estos, después el 31 y 33, y de bajo riesgo, el 6 y el 11, ¿correcto? Otra cosa importante también de conocer con respecto al virus, aparte de lo que ya le mencioné, de que son de alto riesgo y bajo riesgo, ¿ok? De alto riesgo y de bajo riesgo, el alto riesgo 6, 18, de bajo riesgo, el 6 y el 11, tiene también en su estructura proteínas como el L1 y el L2. El L1, por ejemplo, está en 80% de la partícula viral y es a esta proteína que se utiliza para producir la vacuna. Entonces va a actuar contra esta que es el 80% del virus y hace el efecto inmunológico. También entender que este virus tiene una oncoproteínas, los más conocidos el E6 y E7. ¿Qué hacen estas proteínas, oncoproteínas E6? Se une a una partícula de la célula, que es el P53, que se encarga justamente de controlar la apoptosis y hacer la respuesta inmunitaria de la supresión de los tumores. Entonces, a este 6, a bloquear este P53, va a quitar la posibilidad de que el organismo lo reconozca como elementos extraños y no lo destruya. Y el E7 se une a la ribosoma de la célula que se encarga del ciclo celular y va a hacer que lo controle y va a haber un crecimiento desbordado de las células. Entonces, de esta manera es como este cáncer cervical, ¿ok?, va a desarrollar. Cada tiempo voy a preguntar si me escuchan para no ocurrir otra vez. ¿Me escuchan? Sí, doctor, lo escuchamos. Ok, voy a ser reiterativo, porque ya había avanzado hasta la lámina 50, creo. Bueno, en fin. Entonces vemos en este diagrama, muchachos, es así como actúa. El virus en esta zona de transformación, debido a una inmunidad disminuida de la mujer, debido a una inflamación que puede haber, por eso está asociado también a ETS, otro tipo de ETS, debido pues a microtrauma, ¿correcto? Ingresa por estas pequeñas microtraumas el virus y se va a atacar a las células basales del epitelio. Una vez que invade las células basales del epitelio, comienza a replicarse, ¿ok? Y a comenzar a dominar su núcleo y llegando el genoma de este virus ser controlado y todo el crecimiento celular va a ser del genoma del virus, ya no el epitelio normal. ¿De acuerdo? Es de esa manera como es lo que este virus ataca el epitelio y se produce el cáncer. Entonces, en la historia natural, como ya estamos mencionando y entendiendo, se origina en la zona de transformación. ¿Ya? Hay un compromiso del endocervis por continuidad. ¿Ya? El endocervis mide 3 centímetros y hay glándulas que pueden estar a 5 milímetros de profundidad. ¿Correcto? También, de acuerdo a cómo esta alteración que vemos en esta diapositiva, ¿no es cierto? Si solamente afecta la parte basal, se habla de displasia leve. Si compromete los 2/3 basales, displasia moderada, y si compromete todo el epitelio, es displasia severa. Y de acuerdo a ese grado de displasia, mientras va avanzando el grado de displasia, la posibilidad de que regresione va disminuyendo. Su historia natural, una displasia leve puede volver a curarse espontáneamente, porque el organismo lo puede hacer hasta más del 50%. Se hablan de 62%, algunos inclusive hasta de 80%, ¿correcto? Porque solamente persiste el 22%, quiere decir que el 80% puede regresionar. En cambio, una displasia severa también puede regresionar en 43%, pero persiste solamente 19%, y sobre todo acá lo que estamos viendo, que progresa 38%, es decir, mientras la displasia va aumentando,
la posibilidad de progresión también aumenta. Es por ello que una displasia leve es de menor cuidado que una displasia severa. ¿No es cierto? La correlación entre displasia y NIC, el NIC es la neoplasia intraepitelial del cervix, ¿ya? Eso significa NIC. Entonces, no solamente en la actualidad se habla de NIC y no tanto de displasia, y se habla de NIC 1, NIC 2 y NIC 3. ¿De acuerdo? ¿Y cuál es la correlación? El NIC 1 se refiere a la displasia leve. El NIC 2, repito, neoplasia intraepitelial cervical. El NIC 2 se refiere a la displasia moderada y el NIC 3 engloba tanto la displasia severa como el carcinoma in situ. ¿Ya? ¿Cuándo es un carcinoma in situ? Cuando llega ya a la lámina basal del epitelio. Es un carcinoma in situ. Entonces, el cáncer de cervix es la cuarta causa de muerte de neoplasia a nivel mundial. Y sobre todo, como dije al inicio, en países en vía de desarrollo. Prácticamente existe 500.000 de muertes anuales, ¿no? Y el 80% de estos 500.000 de muertes se da en países en vía de desarrollo. ¿Ok? Nuevos casos, mira, 50.000 nuevos casos anuales. Y casi más de 50%, es decir, 300.000 muertes anuales. 300.000 muertes mujeres por de cáncer. Y cuando hemos dicho al inicio que el cáncer es un cáncer prevenible, que se cura. Pero a pesar de ello, que ese es lo que se conoce en la actualidad, se mueren anualmente 300.000 mujeres, y eso no es justo, ¿es correcto? Y como, igualito que el anterior, 80% en países en vía de desarrollo. ¿Me entiende? En los países países desarrollados, debido a un programa adecuado de tamizaje, se ha reducido a 70% la mortalidad. 70%. Entonces, ¿de qué depende? De un sistema de salud adecuado, ¿no es cierto? Generalmente los NIC 1 no presentan síntomas, ¿ok? Es decir, como la mayoría de los cánceres, no hay síntomas al inicio. Los síntomas es cuando esto ya ha desbordado y dentro de las molestias fundamentalmente es el dolor y el sangrado, ¿correcto? Debido a displasia de alto riesgo en fase transicional en la patología, muchos cánceres cervicales, la detección debe ser tempranamente. Es importante tener presente que después de 2 o 3 exámenes consecutivos, satisfactorios y normales, podemos nosotros distanciar los periodos del Papa Nicolau. Eso vamos a ver en el momento que hacemos el tamizaje, porque las guías, básicamente a nivel mundial, y también la de Perú, como vamos a ver también, están tomando en cuenta evidencia científica de que no hay necesidad de hacer Papa Nicolau anual, ¿de acuerdo? Solamente haces anual cuando es una persona de alto riesgo. Vean ustedes la historia natural del cáncer. De un epitelio normal, ¿no es cierto? Y viene el virus y en meses va a haber, ¿no es cierto? En meses va a haber la presencia de células ya contaminadas, infectadas. ¿De acuerdo? Entonces, cuando está en la parte basal solamente, tercio inferior, es una displasia leve, o también llamado lesión intraepitelial de bajo grado. ¿De acuerdo? Cuando esto avanza ya, inclusive en un año hasta 15 años, va a avanzar esta displasia leve y va a ir aumentando el compromiso de las células hasta 2/3. Esta es la displasia moderada o el NIC 2. ¿De acuerdo? Cuando agarra ya todo el grosor, el espesor del epitelio, hablamos de un NIC 3 o displasia severa, y si llega a la lámina basal, será un carcinoma in situ. Esto es en años, como puede ver. Por eso mencionamos que este tipo va de la lámina basal y compromete el estroma, ¿ok? Es un cáncer invasor. El cáncer invasor va a tener grado de acuerdo a cuánto invade, ¿de acuerdo? Entonces, hasta este punto de acá, ¿no es cierto? Puede regresionar, ¿no es cierto? Puede regresionar 20%. En cambio, el NIC 1 puede regresionar hasta 80%. En la etapa de la infección, si queremos prevenir, que sería la prevención primaria, es a través de evitar los factores de riesgo, ¿no es cierto?, que vamos a mencionar, y la utilización de qué cosa, de la vacuna. ¿Vacuna contra qué? Contra el PVH. ¿De acuerdo?
Pero si ya ha habido la infección, ha habido compromiso de células, haremos solamente la prevención secundaria. ¿A través de qué cosa? Del tamizaje. El tamizaje en la actualidad básicamente lo hacemos con el Papa Nicolau, con la serología de PBH o lo que llamamos el COTES, que vamos a hacer más adelante. Pero si no logramos actuar a este nivel y ya detectamos ya, después de décadas que hablan inclusive, el cáncer invasor, hacemos la prevención terciaria, hacer el tratamiento para lograr minimizar o eliminar la lesión. ¿Correcto? Entonces, a los factores de riesgo, ¿aló? ¿Me escucha? Sí, doctor. Sí, lo escuchamos. Perfecto. Gracias. Sí, doctor. Los factores de riesgo, ¿ya? Los factores de riesgo, la conducta sexual, por ejemplo. Está también totalmente ya demostrado que estos factores de riesgo influyen bastante en la génesis, en el inicio del cáncer cervical, el inicio de relaciones sexuales tempranamente, el número de compañeros sexuales, ¿ok? No solamente es el número de compañeros sexuales, también se ha determinado digamos, el riesgo de la pareja. Puede ser una sola pareja, pero si ha tenido una historia sexual esa pareja también promiscua, va a ser un factor de riesgo. La multiparidad, ¿ok? La edad de inicio de la relación, de la primera gestación, que está relacionada obviamente al inicio de las relaciones sexuales. Los factores demográficos, ¿no? El sistema, el nivel socioeconómico y educativo bajo, son factores de riesgo. El tabaco es otra cosa importante, ¿ok? Para que tengan en cuenta ustedes, el tabaco es un factor de riesgo. Obviamente lo pongo en rojo, la presencia, ¿no es cierto? Porque es uno de los importantes factores de riesgo, la presencia del virus, del papillomavirus humanos, y la inmunosupresión también como factor de riesgo. Veamos, por ejemplo, algunos datos, ¿ok? Con respecto a la edad, por ejemplo, si la mujer tiene un inicio de relación sexual mayor de 18 años, es como un riesgo relativo de 1, pero si es antes de los 18 años, prácticamente se duplica este factor de riesgo, ¿correcto? Y si de acuerdo vemos, mientras más temprano es su inicio de relaciones sexuales, va aumentando los riesgos relativos de cáncer cervical. En relación a los compañeros sexuales, vean ustedes, una mujer que se tiene o no tiene una sola pareja sexual, su riesgo relativo es como 1. Pero mientras va teniendo mayor número de compañeros sexuales, si tiene 2, el riesgo se duplica, si tiene 5, se multiplica, y si tiene mayor de 6, es 6 veces mayor el factor de riesgo. Entonces, también está demostrado que el número de compañeros sexuales es otro factor de riesgo, ¿correcto? Entonces, los estudios epidemiológicos los estudios epidemiológicos en cuanto a enfermedad de transmisión sexual, y les digo que el papiloma humano es una enfermedad de transmisión sexual, ¿no es cierto? Se encuentra en un 90-95% de los cánceres cervicales. En cáncer cervical está presente el virus hasta un 95%, ¿correcto? Vean ustedes. También esta gráfica es importante para después entender por qué se toma a determinadas edades algunas pruebas de tamizaje. Cuando la mujer es bastante joven, ¿no es cierto? Cuando la mujer es bastante joven, la presencia del virus papiloma humano tiene una prevalencia alta, muy alta, ¿correcto? Y esta va disminuyendo con la edad, y a los 30 años, vean ustedes, a los 30 años prácticamente se estabiliza la prevalencia de papiloma humano, ¿correcto? ¿Ok? Y obviamente, como estas lesiones son de larga data su aparición, las lesiones precancerosas y cáncer se va a dar 12 años o 15 años después de la infección del papiloma humano, ¿no es cierto? Es por eso que vean ustedes, cuando comienza ya a caer la prevalencia del papiloma humano, ¿no es cierto? Comienzan a aumentar las tasas de cáncer. Esto de acuerdo ya a la edad, veamos cómo va aumentando la incidencia de cáncer. Es decir, es poco frecuente encontrar cáncer, ¿ok? En adolescentes. Casi no existe, ¿me entiendes? En medicina no hay nada absoluto, muchachos, pero prácticamente a partir de los 30 años comienza pues a haber la mayor
frecuencia de cáncer de cervix. Y esto se demuestra con la relación entre la neoplasia intraepitelial del cervix y el papiloma humano, ¿no es cierto? Se ha visto que en los cánceres de cervix, el 90%, vamos mencionando, 95% está presente el papiloma humano, ¿correcto? La presencia de papiloma de su ADN está en el 90% de las neoplasias intracervical. Se han también desarrollado que han visto que mujeres que tienen cáncer, el factor de riesgo de que esté presente el papiloma humano es 146 veces mayor que en las que del control que no tiene cáncer cervical. Lo mismo para reforzar el conocimiento de la historia natural, hay una infección, ¿correcto? Hay una infección, hay un periodo de incubación que puede ir de 1 a 8 meses y comienzan las primeras lesiones de las células, ¿ok? Al ver las lesiones de las células, comienza a haber un crecimiento del virus en las células que demora hasta medio año, ¿de acuerdo? Y de acuerdo a la respuesta inmunitaria de la persona, ¿no es cierto? Puede contener este crecimiento y curarla, ¿no es cierto? Entonces, dependiendo de este equilibrio entre el crecimiento, ¿no es cierto?, la virulencia del germen y la inmunidad del huésped, ¿de acuerdo?, puede ir a una resolución, es decir, a una curación, o puede ir a una enfermedad persistente, es decir, ir al cáncer. Son estos dos caminos que puede tomar esta historia natural. Lo mismo vemos acá, ¿no es cierto?, solamente para reforzar lo que estaba mencionando, que hay una respuesta, una inmunidad mediada por células, en este equilibrio de la virulencia del virus, ¿no es cierto?, del germen y la respuesta inmunitaria. Y el 80-90% va a la curación. Y ese 20% va al cáncer, ¿no? De este río, digamos, el mayor caudal va a la curación, pero 10-20% va al cáncer, a la persistencia. Es lo que ocurre básicamente igual con lo que estamos, lamentablemente, con la pandemia, ¿no es cierto? El 80% de las personas que se infectan con el SARS, ¿no es cierto?, se curan. El 10% van a estados graves y de eso el 5% llegan a estados muy graves y son los que causan la muerte, y ya son miles de personas a nivel mundial que están muriendo por el COVID. Lo mismo ocurre con este virus también, ¿de acuerdo? En esta parte superior, vean ustedes, el papiloma humano de alto riesgo, es decir, 16-18, logra, el organismo demora en eliminarlo, porque es un germen más virulento. Toma hasta 18 meses en poder eliminarlo. Mientras cuando el papiloma, si es de los serotipos de bajo riesgo, ¿no es cierto?, su limpieza básicamente puede ser hasta en 4 meses o 9 meses como máximo, y ir a la normalidad. Por eso es el tiempo también importante de saber qué tipo de serotipo está infectada la mujer. No basta saber que está con papiloma virus humano, ¿no?, saber qué serotipo, genotipo tiene, ¿ya? Y por eso la vacuna que existe para el papiloma humano, hay de presentación bivalente, es decir, que solamente son 2 serotipos que van a proteger, el tetravalente, cuando son 4 serotipos que protegen, y el nonavalente, ¿de acuerdo? Se ha demostrado que esta vacuna con el PVH tiene respuesta cruzada. ¿Qué cosa quiere decir? Si bien es cierto que en la vacuna están, por ejemplo, en el tetravalente está el 16, el 18, el 6 y el 11, es decir, para los que son cáncer y bien los condilomas, ¿ok? Pero su inmunidad también protege para el resto de serotipos, no todo obviamente, pero protege para gran número de serotipos diferentes al 16 y 18, es decir, hay una respuesta cruzada. Se aplica entre las 9 y 14 años de edad, ¿ok? Básicamente son 3 dosis. En la actualidad se está intentando ya bajar a 2 dosis. Las dosis son la primera aplicación al mes y a los 6 meses. Hay algunos, de acuerdo a la marca, es la primera aplicación a los 2 meses y a los 6 meses. En la actualidad, que ya inclusive en algunos países están utilizando, son 2 dosis. La primera aplicación y la segunda dosis a los 6 meses. En ambos esquemas de vacunación hay una alta respuesta inmunológica favorable, ¿correcto? Los métodos de diagnóstico de esto que ya hemos entendido de lo que es la génesis del cáncer cervical,
es a través de un examen clínico, pero el examen clínico obviamente va a ser, ¿no es cierto?, si está avanzado, ¿no es cierto?, con lo que hemos visto en esa diapositiva, con esa tumoración, eso no queremos ver. Por lo tanto, debemos hacer un tamizaje. Los tamizajes que actualmente se utilizan es el Papa Nicolau, el té de Chija, la colposcopía, la biopsia dirigida, el cono, pero esta parte del tratamiento no es tanto un diagnóstico, pero permite también el cono dentro de los métodos diagnósticos y el estudio endocervical a través de la lámina. Este es el Papa Nicolau, ¿no es cierto? Normalmente, cuando se hace un estudio citológico de la célula descamada del epitelio, del cervix y de la vagina, vemos este tipo de células, ¿no es cierto? Células con núcleos pequeños y de bordes regulares. Pero cuando se es infectado por el virus del papiloma humano, estos núcleos crecen, se vuelven más oscuros, inclusive se duplican. Entonces son células normales, células displásicas. Y el Papa Nicolau, ¿no es cierto? Se llama Papa Nicolau porque fue este señor, ¿no es cierto?, un griego, un citopatólogo, ¿no?, que en 1928 encontró estas alteraciones citológicas, ¿de acuerdo? Y prácticamente el año 50 comenzaron ya a introducirse y a difundirse a nivel mundial y se logró, pues, disminuir hasta 70% de mortalidad en países desarrollados, ¿de acuerdo? El Papa Nicolau tiene una eficacia del 85-77%. Este alto porcentaje de eficacia del Papa Nicolau va a estar dependiente de una adecuada proceso en todo su proceso, porque es un proceso desde la toma de muestra, desde la extensión, desde la fijación de la muestra, desde el traslado de la muestra, desde la coloración de la lámina, desde la lectura de la lámina. Si todo ese proceso está adecuado, la eficacia de diagnóstico puede llegar hasta un 87%, ¿correcto? Entonces una prueba de detección precoz. ¿Por qué es precoz? Porque a través de la célula, ¿no?, está... Otra vez. ¿Aló, me escucha? Sí, doctor. Sí, doctor, sí, sí lo escuchamos. Ok, porque se me fue la pantalla. Ok, gracias. Puede ser la única prueba de detección precoz. Detecta lesiones premalignas, porque es un estudio citológico, ¿de acuerdo? Eso es lo que estaba mencionando. El tamizaje, en la actualidad, se utiliza estas tres posibilidades. La citología, que es el Papa Nicolau, ¿de acuerdo?, que es lo que estamos hablando. El estudio de la serología del PBH, detectar a través también de una muestra en la vagina qué serotipos están presentes en la flora de la mujer, ¿no es cierto? Y el co-test. El co-test no es más que la combinación de ambos, ¿ok? Entonces, de acuerdo al esquema de manejo de diferentes guías de diferentes países, podemos utilizar o solamente citología, o solamente el pH, o la combinación de ambos, que se llama el co-test, ¿ok? Esa es la nomenclatura que se utiliza, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en la citología, ¿no es cierto?, en realidad en particular es una prueba diagnóstica porque evalúa células, ¿de acuerdo? Si sale por alterada el Papa Nicolau, debemos considerar como sospechosa y realizar otro tipo de pruebas, como biopsia, por ejemplo. La sensibilidad llega hasta 80% y la especificidad hasta un 98%. ¿Qué necesitamos nosotros para hacer Papa Nicolau? Todos estos insumos. Una camilla ginecológica, un espéculo, guantes para el examen, ¿no es cierto? Estos instrumentos, esta es la espátula de air, ¿no es cierto? O la espátula de aire que lo llama. Esta parte que es más caliente se pone en la parte central, en el orificio, y se gira una o dos vueltas, 360 grados, y se hace un pequeño raspado para lograr tomar células y hacer el extendido en esta lámina, lámina de vidrio, ¿correcto? Y para el cervix utilizamos este cepillo, el citocepillo, ¿correcto? Que introducimos porque como hemos entendido que a veces la zona de transformación se puede imaginar, entonces es importante tomar con el citocepillo y hacer extendido nuevamente en la misma lámina. En la parte usamos casi un 60% de la lámina para la parte de la espátula y el 40% restante para el citocepillo. E inmediatamente hacer una fijación. La fijación de la lámina, para que se fije esto de acá, debe ser con alcohol o con laca, como en este caso de acá, ¿ok? Y
rotular adecuadamente y mandarlo a patología. ¿Ok? Entonces, eso es lo que hacemos. Vean ustedes, paciente de posición ginecológica, ponemos el espéculo, visualizamos el cervix, introducimos primero la espátula de Aer, ¿no es cierto? Hacemos un giro 1 hasta 2 giros, 360 grados, ¿ok? Y hacemos el extendido en la lámina, y después introducimos el citocepillo o torunda de algodón, mejor son los citocepillos que son como si fuese estos cepillos de dientes. Hay ya presentaciones muy cómodas, ya casi no usamos los hisopos de algodón porque el citocepillo toma mejor muestra y hacemos el extendido, ¿correcto? Entonces toda mujer debe hacerse que se inicie sus relaciones sexuales, ¿ok? Algunos dicen que ser a los 18, 20 años. Vamos a ver más adelante la guía de algunos países, ¿de acuerdo? Debe hacerse cada año si hay factores de riesgo presente, anual, ¿ok? Si no, si es de bajo riesgo, ser cada 3 años, ¿ok? El tamizaje debe detenerse, es decir, ya no es necesario hacer después de los 70 años, siempre y cuando tenga Papa Nicolau negativo, 2 o 3 anteriores. Algunos ponen otra cantidad de periodo, pero luego de esto, y si se ha hecho una histerectomía por otro factor, por ejemplo, por un problema de miomas, también ya no es necesario el Papa Nicolau, ¿de acuerdo? Ya le hemos dicho cómo se realiza, ¿no es cierto? Cómo se va a hacer el extendido, ¿ok? Y esto, ¿cómo se hace la lectura? La lectura de la citología del Papa Nicolau varía con el transcurso del tiempo. En la actualidad, el sistema aceptado en la actualidad es el sistema Bethesda, ¿de acuerdo? Bethesda es una ciudad americana que en 1988 se reunieron y llegaron a estandarizar, ¿no es cierto?, a uniformizar cómo hacer el informe de la lectura del Papa Nicolau, ¿correcto? Y básicamente son 7. Vean ustedes, la clasificación del Papa Nicolau, ¿no es cierto? Va a ser negativo si todo está normal, ¿ok? Células basales, los núcleos pequeños y sin duplicación, normal. O puede haber inflamación, ¿ok? Muchas polimorfos nucleares, entonces el Papa Nicolau te va a decir resultado negativo con signo de inflamación. O a veces van a encontrar células escamosas atípicas, pero de significancia indeterminada, se llama ASCUS. Células escamosas atípicas de significancia no determinada. El ASCUS obliga a repetir un Papa Nicolau, que puede ser inclusive antes del año, a los 6 meses, ¿ok? O también puede informar el resultado del Papa Nicolau, según el sistema de Bethesda, como células glandulares, ya no células escamosas, sino células glandulares atípicas, también de significancia indeterminada. Esto también va a necesitar una reevaluación. ¿Ok? El quinto de manera de informar es la lesión, ¿no es cierto?, escamosa, lesión intraepitelial escamosa de bajo grado. Es decir, no es normal, pero hay una lesión de bajo grado, ¿ok? La posibilidad de esta paciente de ser normal es altísima, ¿de acuerdo? La otra calificación es lesión intraepitelial escamosa de alto grado, ¿correcto? Entonces ya puede haber presencia de algunas células con núcleos alterados, que se van duplicando, ¿de acuerdo? Y otras ya que son células malignas presentes ya. ¿De acuerdo? Estas son las 7 maneras de clasificar la citología en el Papa Nicolau, ¿correcto? Vamos bien, ¿no, muchachos, en audio? Sí, escucha. Sí, ok. Esto, por ejemplo, con respecto ya, eso ya le hemos terminado de hablar del Papa Nicolau. La otra prueba de tamizaje son las pruebas de serología, del PBH, ¿ya? En el mercado existen varios tipos, ¿ok? El KDH-PB, la altura hídrica 2, el COVAS 4800, ¿ok? El XPER-HPV. Son productos comerciales, ¿correcto? La mayoría, un grupo detecta genoma,
otro tipo detecta la aplicación del ADN del virus, ¿correcto? Todos van a detectar varios tipos, entre 10 a 14 serotipos de alto riesgo, obviamente. Entre ellos está siempre el 16 y el 18, ¿correcto? De alto riesgo, ¿ok? Y su resultado va a decir presencia de virus o ausencia de virus. Ausencia de virus está negativo. Y la presencia, que dice que está positivo, y te va a informar qué serotipos están presentes. ¿De acuerdo? La sensibilidad de este producto es altísimo. En muchos Papá Nicolau son 85%, ¿no es cierto? Pero sin todo este proceso que le he explicado del Papá Nicolau, ha habido error, ¿no es cierto?, en la fijación, en la toma de muestra, ¿no es cierto? Puede que está sangrando la mujer, toma un Papá Nicolau, va a salir sangre nada más, o la paciente ha tenido relaciones sexuales y el esperma va a dar un falso resultado, ¿no es cierto? Entonces, esta sensibilidad de 85% puede bajar hasta 30%. En cambio, estas pruebas serológicas de PPH está por arriba del 90%, ¿de acuerdo? Todos son muestras vaginales, ¿de acuerdo? Y pues los resultados salen rápido, en horas nada más, en horas, ¿ok? El problema es que la mayoría son de alto costo, ese es el problema, ¿correcto? La otra manera también del estudio del diagnóstico de las patologías de cáncer cervical es el colposcopio. El colposcopio es un instrumento, prácticamente es un microscopio, por decir, es el aparato, es un lente de aumento que está conectado a una pantalla como una computadora y podemos visualizar no solamente a través directo de los ojos, sino a través de este aparato que va a amplificar el cervix, ¿no es cierto? Y de acuerdo a ello, el Papá Nicolau, la colposcopía, nos van a dar imágenes normales. Si sale normal, pues es normal y no requiere biopsia. Pero si hay imágenes anormales, va esta paciente a requerir realización de biopsia. Para eso nos ayuda el colposcopio, ¿de acuerdo? Se hablan de imágenes colposcópicas sospechosas. Cuando hay presencia de base o punteado, ¿ok? Son imágenes de punteado, imágenes de mosaico, ¿ok? Imágenes de leucoplasia, imágenes de hipertrofia vascular o imágenes de zona de transformación atípica. Son estos 5 tipos de imágenes colposcópicas sospechosas cuando visualizamos. Por ejemplo, aquí tenemos una imagen de una leucoplasia, ¿ok? Vean ustedes, este es el cervix, vean ustedes el orificio está medio irregular, ¿no es cierto? Y vemos que acá como si estuviese marcado, vean ustedes, más blanquito, ¿cierto? En comparación de la parte externa. Esta es una leucoplasia, ¿ya? Mínima, de bajo grado, leucoplasia colposcópica de bajo grado. En cambio, en esta otra diapositiva a la derecha, vemos lo mismo, ¿ok? Hemos echado ácido acético y vemos cómo se pinta, como si fuese algodón, ¿cierto? ¿No es cierto? Parece que estuviese en alto relieve. Esto también es una leucoplasia, pero de alto grado. En cuanto al base o punteado que le estaba mencionando, en la superficie del cervix, vemos como estos puntitos que están viendo ustedes acá, ¿ok? Pero que está también no elevado, es imagen colposcópica anormal de punteado de bajo riesgo. En cambio, en este a la derecha, mismo, se pone blanco porque hay leucoplasia, ¿ok? Y encima hay estas manchitas que ven ustedes más amplias, bordes irregulares, es punteado, irregular. Es una imagen colposcópica normal, punteado de alto grado, ¿ok? También el otro tipo de mosaico. Se ve este tipo de imágenes. Luego echar el ácido acético se ve así, vean ustedes, como mosaico, prácticamente como están viendo, ¿no es cierto? Pero acá es mucho más grotesco, bordes irregulares, mayor extensión, igual manera, parece que estuviese en alto relieve. Entonces son imágenes de mosaico de bajo grado y imágenes de mosaico de alto grado. Esta es la famosa prueba de Schiller, ¿de acuerdo? Al cuello uterino se le echa una sustancia, la sustancia del Lugol, que es prácticamente un tipo de yodo, ¿correcto? Esta sustancia del Lugol, normalmente un cuello normal debe pintarlo así como chocolate, así homogéneo, como están viendo en esta parte que lo estoy enseñando con el puntero, ¿ok? Porque las células de epitelio que son maduras, ¿ok? Que son maduras, porque las células superficiales del epitelio cervical es madura, en la basal es la inmadura. Cuando es madura en la parte superficial, tiene una adecuada cantidad de glucógeno.
es ese glucógeno que al hacer reacción con el Lugol va a pintarse de esta coloración. Entonces es normal. Si vemos que todo el cuello se pinta homogéneamente de esta manera, decimos que una prueba de Stiger, negativo. Pero si hay áreas que no se pinta como lo que estoy mostrando con el puntero, ¿no es cierto? ¿Ok? Perdón, cuando se pinta todo, ¿ok? Es positiva, porque todo se pinta. Es negativa porque no se pinta. ¿Ok? Es negativo. Entonces, prueba de Stiger, negativa, cuando no se pinta. Vemos esta imagen. ¿Claro? Y acá ya pues es una imagen de transformación atípica, es un cáncer cervical inicial. Entonces, todo esto imagen que le estoy mostrando lo podemos ver a través de la colposcopía. Por lo tanto, la colposcopía se va a indicar como un proceso de mayor evaluación cuando hay una citología sospechosa o positiva, cuando la paciente tiene una cervicopatía clínica, es decir, constantemente tiene procesos de inflamaciones, ¿ok? O sea, el Stiger es positivo, ¿de acuerdo? Hay leucorrea rebeldes, hay deliberación del área de colonización y hay tratamiento o seguimiento. En todo tipo de casos se va a utilizar la colposcopía. Vean ustedes en cuanto a eficacia. La citología, hablando de la citología, tiene hasta 85%, 87% de eficacia. La colposcopía por sí solo es menor, 79%. Pero si combinamos ambos, citología y colposcopía, llegan hasta un 99% de certeza de diagnóstico. Es por eso en lugares especializados como en el INEM, por ejemplo, que es el Instituto Nacional de Neoplasia, ¿no es cierto? A todas las pacientes que llegan al INEM a evaluarse, no solamente hacen citología, sino también hacen la colposcopía, a todas, desde inicio. En cambio, en nuestro hospital, y como la mayoría de los hospitales generales, primero se empieza, y más aún en los lugares de atención, de primer nivel de atención, se empieza con un papanicolao. Y si esto sale alterado, recién indicamos o derivamos de acuerdo al nivel de complejidad del establecimiento de salud a que realice una colposcopía, porque con la colposcopía vamos a poder tomar una biopsia dirigida, más específica, y no una biopsia a ciega. ¿Estamos escuchándonos? Sí, doctor, te escuchamos. Sí, doctor. Gracias. Vean ustedes, por ejemplo, entonces esto con respecto al tamizaje, ¿ya? Y de acuerdo a estos conceptos de tamizaje que hemos hablado, algunos países como, por ejemplo, Estados Unidos, el año 2018, es muy parecido que su anterior guía que fue el 2012, ellos empiezan su tamizaje a todas las mujeres. ¿Aló? ¿Está bien todo? Sí, doctor, Sí, doctor. continúe. Ok, ya. Entonces, le decía que en Estados Unidos, su última guía 2018, empieza su tamizaje a sus mujeres a los 21 años de edad, ¿ok? Inicio de la edad, 21 años. ¿De acuerdo? Antes de 21 no hacen el tamizaje. Llámese citología, llámese serología o el COTES, ¿de acuerdo? De los 30 a los 65 años pueden hacer el COTES, ¿ok? Cada 5 años. Ya, inicia a los 21 años, pero el tamizaje, si es Papá Nicolau solo, ¿correcto? Lo hacen cada 3 años. De 21 a 29 años. Papá Nicolau solo, cada 3 años. De los 30 años de edad hasta los 65 años de edad, ¿de acuerdo? Pueden hacer el COTES cada 5 años. Si es Papá Nicolau solo, en este grupo de 30 a 65 años, hacen cada 3 años. Y si van a usar solamente la serología de papillomavirus, lo hacen cada 5 años. ¿Ve? En Europa, el tamizaje lo hacen a partir de 25 años. ¿Sí? Cuando tiene la mujer menos de 25 años, no hacen ningún tipo de tamizaje. Y a partir de 25 hasta los 65 años, igual que en Estados Unidos hasta los 65 años, ¿correcto? Hacen el tamizaje. Con citología cada 3 años también. 3 años. Cuando es mayor de 65 años, ya finalizan el cribado, ¿correcto? Pero siempre y cuando tiene un cribado adecuado y negativo durante los 10 años previos. Eso lo hacen en Europa, ¿ok? Otros hablan solamente 2 o 3 papillomavirus anterior negativo, dejo de ser cribado a los 65 años. Y en el Perú, según la norma sanitaria 065 en MINSA, en Perú, ¿de acuerdo? Del año pasado, ¿correcto? ¿Qué dice?
se tiene que hacer una evaluación de los 18 a los 75 años, ¿correcto? ¿Quién hace la evaluación? El especialista, el ginecólogo, ginecobstetra, pero también otras especialidades. Porque como hemos visto, como hemos ya mencionado, el cáncer cervical es un problema de salud pública. Y por lo tanto, no solamente debe ser el ginecólogo el que debe ser el responsable de esta evaluación y detección precoz, sino otras especialidades. ¿Ok? El médico general, por supuesto, porque el médico general está en los establecimientos de primer nivel de atención. ¿Y quién va a estar en estos primeros de atención? Ustedes al inicio, cuando sean médicos jóvenes, van a empezar ahí su actividad profesional. Hasta que sean especialistas, ¿no es cierto? Si son ginecólogos, obviamente van a tener que hacer, pero también otras especialidades importantes. Es la única manera en que en conjunto debemos disminuir esta tasa de mortalidad y de incidencia de cáncer cervical. ¿De acuerdo? El contenido de la Consejería Integral para la prevención del cáncer cervical es la vacunación, es el tamizaje que ya hemos mencionado, es el uso de preservativo, es evitar el consumo de tabaco. ¿Ok? Eso lo dice la norma. ¿De acuerdo? En relación a la atención primaria, ¿no es cierto? ¿Cuál es la prevención primaria? La vacuna. Se debe colocar a la niña en el 5º grado de primaria. Es decir, a las niñas que tienen de 9 hasta 14 años, es decir, 13 años, 11 meses, 29 días, ¿no es cierto? Se coloca la vacuna. ¿Correcto? Prevención primaria. Y en cuanto, ¿qué es la norma de MINSA del 2019 con respecto a prevención secundaria, es decir, el tamizaje? Menciona que el Papa Nicolau debe ser cada 2 años. ¿Correcto? Cada 2 años. Y la prueba serológica cada 5 años. ¿De acuerdo? El IVA significa inspección visual de ácido acético, ¿ok? En los lugares que no se puede hacer Papa Nicolau, basta echar ácido acético al 3% de concentración y podemos ver esas lesiones de leucoplasia, ¿no es cierto? De alteraciones de coloración, y eso podemos hacer cada 2 años, ¿ok? Es una prueba sencilla, económica, que se puede hacer en cualquier lugar, ¿de acuerdo? La prueba serológica, la norma, dice que el papillomavirus humano debe empezar a los 30 a 49 años. De acuerdo a esa curva que vimos de la prevalencia del virus, ¿ok? Que es muy frecuente a los 15, 16, 17 años, y se hace a partir de los 30 años, por eso el PBH de 30 a 49 años. Porque si yo hago PBH a una mujer de 18 años, va a salir positivo. Lo único que voy a provocar a la paciente es angustia innecesaria. Porque la mayoría de ese tipo de pacientes se van a curar solas, ¿ok? No tienen que hacer nada más. Por eso debemos hacer el tamizaje a partir de los 30 años de edad. El Papa Nicolau, según la norma de MINSA, se debe empezar de los 25 a 64 años, ¿ok? 25 a 64 años, ¿ok? No es como Estados Unidos, 21 años, ¿ok? Muy bien. Entonces, como pueden ver con respecto al tamizaje, no hay mucho acuerdo. Muchachos, no hay problema con la hora, ¿no? ¿Podemos seguir? Sí, doctor. Ok. Entonces no hay un acuerdo uniforme en todos el mundo con respecto a los que es el tamizaje, ¿no? En Estados Unidos, como hemos visto, empieza a los 21 años, en algunos países de Europa 25 años, inclusive en los Países Bajos empiezan a los 30 años. ¿Ok? Muchas jurisdicciones deben conversar cuando la mujer está sexualmente activa. ¿Ya? Eso es por eso que inclusive en el Perú, básicamente, por el tipo de la sensibilidad de Papa Nicolau, que no llegamos a 85, según algunos estudios llegan al 50%, a veces por cuestión de seguridad, hacemos anualmente, a pesar que la norma del MINSA diga que debe ser cada 2 años, ¿ya? El tratamiento de las patologías premalignas puede ser conservador. Utilizamos la electrocoagulación, algunos dicen que ya no es recomendable hacer electrocoagulación, utilizamos la criocirugía o crioterapia y el láser. Y en cuanto al quirúrgico, el cono o la histerectomía. ¿Cuáles son los principios de tratamiento? Toda lesión intraepitelial de alto grado debe ser tratado después de su diagnóstico, excepto en el embarazo. Si en el embarazo sale un líder de alto grado, se debe repetir el Papa Nicolau cuando pasa el puerperio, es decir, después de 42 días para poder recién
indicar tratamiento, pero si no está en el embarazo todo el día de alto grado, debemos tratarlo, sea conservadoramente o de acuerdo a lo que hemos hablado acá, ¿no es cierto? Conservador o quirúrgico, ¿ok? El NIC 1 solo nada más es observación, no se hace otra cosa más que observación. Entonces el tratamiento de la neoplasia intraepitelial cervical, es decir, de los NIC, ¿ok? Debemos hacer un adecuado diagnóstico. Solamente si es NIC 3 o LIE de alto grado, vamos a tratar. Por lo tanto, vamos a ver el grado de la displasia, vamos a ver la edad, el deseo de la gestación, la extensión de la lesión y la posibilidad de hacer seguimiento a la paciente. Todos estos tipos de variables tenemos que analizarlos para decidir qué tipo de tratamiento vamos a hacer en la mujer. La crioterapia es una terapia, obviamente, como su nombre lo dice, a través del frío. Se utiliza unas máquinas que va a producir temperatura que puede llegar hasta 60 grados si utilizamos el CO2, o puede llegar a menos 80 grados, es menos 60 grados o menos 80 grados, si usamos el óxido nitroso, ¿no es cierto? Y se sabe que las células se produce la muerte celular cuando llega a menos 20 grados. Entonces, obviamente, este aparato va a matar las células y, por lo tanto, ¿qué células? Las células que están alteradas. Debemos, por lo tanto, localizar bien el sitio de la lesión y a través de la crioterapia producir el tratamiento. La crioterapia tiene ventaja, es efectiva hasta un 95%, es decir, altísima eficacia, ¿no? La crioterapia es accesible y fácil de aprender su utilización. Los equipos son fáciles de usar, no necesita anestesia, por lo tanto es un tratamiento ambulatorio nada más, tiene mínimo efecto secundario y por lo tanto es relativamente económico. La desventaja de la crioterapia: son menos efectivos cuando las lesiones son amplias, cuando no se logra visualizar bien la zona de transformación, ¿ok? O la metaplasia, no se logra visualizar, ¿no es cierto? Entonces ahí sí, posiblemente, o que sea muy profundo las lesiones, no es adecuado usar la crioterapia, ¿ok? En cuanto a los tratamientos de resección, podemos usar el LIC, el cono frío o la histerectomía. ¿Qué es el CONOLIC? El CONOLIC es un procedimiento de excisión electroquirúrgica en asa. Ese es el LIC. Es este aparatito que ven ustedes, ¿ok? Tiene como un asa, es un alambrecito que tiene acá. A través de electricidad hacemos un corte con una rabanada, como ven ustedes acá. Entonces se hace un cono LIC. Cono LIC. ¿Ok? Ese es el cono LIC. El tratamiento se utiliza este tipo de máquina, son todos los instrumentos que se pueden utilizar, son las asitas que ven ustedes acá. Entonces podemos utilizar en cualquier tipo de neoplasia intraepitelial cervical, ¿ok? Se puede realizar también de manera ambulatoria y anestesia local. La paciente viene, se hace el procedimiento, está unos cuanto tiempo en reposo y se va a su casa, ¿ok? Tiene un alto porcentaje de curación, hasta 90%, en los NIC 2 hasta NIC 3 inclusive, ¿correcto? Y tiene hasta un 10% de complicaciones. Las principales complicaciones, es decir, hasta un 70% de estas complicaciones son complicaciones de hemorragia. El LIC, ¿cuáles son las ventajas? Provee histología, es decir, en la crioterapia tú no vas a poder mandar una muestra de patología para que lo evalúe. En cambio, con el LIC sí mandas una muestra a patología. Si usted es anestesia local, tiene un éxito de 90% y de bajo costo. La desventaja es que va a producir estenosis, ¿ok? Puede producir hemorragia, como he mencionado, puede haber un daño térmico en otras áreas si no lo sabemos utilizar, ¿ok? Y a veces hay que tomar varias muestras, entonces hay especímenes en varias piezas que puede dificultar una evaluación más integral por el patólogo. El cono frío es lo mismo, se saca un cono, igual que el CONOLIC, pero se hace con bisturí, por eso se llama cono frío, ¿de acuerdo? También se hace en carcinoma in situ. Con respecto ya a cáncer cervical, todo lo que hemos hablado hasta ahora, muchachos, son lesiones premalignas, cuando solamente la patología de la lesión va a llegar hasta la membrana basal. Se atraviesa la membrana basal, ya hablamos de cáncer de cuello uterino, ¿de acuerdo? Es aquella lesión en la que el epitelio neoplásico invade el estroma en uno o más lugares y tiene una profundidad de 3 milímetros o más, ¿correcto?
Entonces, acá vemos una lesión macroscópica, evidentemente es un cáncer cervical. La anatomía patológica del cáncer cervical son epitelios epiteliales, obviamente, son tumores epiteliales malignos, ¿no? Que se originan en la zona de transformación, ¿ok? Macroscópicamente son tejidos blanquecinos, blando, friable, sangrante, ¿ok? Puede ser exofítico o endofítico. Microscópicamente puede verse compromiso del pavimentoso o compromiso glandular cuando invade el endocervix. La sintomatología es igual que en el premaligno, es decir, mientras que no esté avanzado la enfermedad, es asintomática, si no va a producir básicamente sangrado y secreción purulenta con mal olor. ¿Correcto? Puede haber dolor también si está más avanzado, hay debilidad, pérdida de peso, pero ya en grados avanzados, ¿no? Entonces, la demás sintomatología es de acuerdo al órgano que va a invadir. Puede haber también disfonía, ¿no es cierto? Hematuria, si que invade la vejiga, si invade el recto, puede haber también sangrado por vía rectal. Entonces, va a depender de la extensión de la enfermedad para dar la sintomatología. Los factores de riesgo es igual que lo hemos hablado ya, los múltiples comedios sexuales, el inicio de relaciones sexuales, el cigarrillo, la multiparidad, es lo mismo que hemos hablado ya con respecto a los factores de riesgo de las lesiones premalignas. ¿De acuerdo? Esto es lo importante que deben ustedes recordar, ¿de acuerdo? ¿Ya? En cada... Están viendo en este curso todas las neoplasias, ¿no es cierto?, de ovario, de mama, cada uno tiene su estadiaje según FIGO, ¿no es cierto? Y el de cáncer cervical no es exento de eso, pues. Entonces, es grado 0 cuando no hay, solamente es in situ nada más, ¿de acuerdo? Es premaligno o normal, 0. Es grado 1 cuando el cáncer solamente está confinado en el cervix, no va más allá del cervix. Es grado 2 cuando el cáncer sale del útero, pero no llega a la pared, a la pared pélvica, es grado 2. Va más del cervix, puede llegar a todo el útero, hasta pelvis, pero no... ¿Correcto? Es grado 3 cuando llega a la pared pélvica, ¿ok? Y es grado 4 cuando hace metástasis. Esos son los 4 grados del cáncer, del estadiaje del cáncer cervical. Grado 0, grado 1, en cervix nada más, grado 2, útero no llega a pared pélvica, grado 3, ¿ok? Llega a la pared pélvica, y grado 4 cuando ya hace metástasis, ¿de acuerdo? Es 4A cuando la metástasis es cercana y 4B cuando la metástasis es a distancia, ¿ok? Es grado 3A cuando llega a la pared pélvica pero compromete solamente el tercio inferior de la vagina, y 3B cuando la extensión es a la pared pélvica, ¿no es cierto? Y puede inclusive llegar hasta los riñones, ¿ok? En el grado 2, que solamente sale del útero, puede ser 2A cuando un compromiso vaginal sin compromiso parametrial. El parametrio no está comprometido, 2A. Y 2B cuando hay compromiso del parametrio. ¿De acuerdo? Entonces, grado 2, 3 y 4 solamente es A y B. En cambio, en el grado 1 también hay A y B, pero a su vez el A y el B se subdividen a A1, A2 y el B en B1 y B2. El A1, cuando el cáncer invasivo es microscópico, es decir, solamente se ve por microscopio. Y es 1B cuando la lesión es visible, ¿de acuerdo? Entonces, el cáncer cervical confinado al cervix, pero 1A, microscópico, 1B, visible, ¿ok? El 1A, el compromiso, muchachos, solamente llega, no pasa los 3 milímetros. Y es 1B cuando va de 3 a 5 milímetros. ¿Correcto? Porque si pasa los 5 milímetros ya pasó, es un in situ, ¿no? Como ya hemos visto el espesor del endometrio. Del epitelio del cervix. El 1B1, la lesión visible es menor de 4 centímetros. Y el 1B2, cuando la lesión es mayor de 4 centímetros. Esto van a tener que ustedes aprenderlo, ¿ok? Con tranquilidad, lo van a ver. Acá lo que estamos mencionando, ¿de acuerdo? Estadio 1,
solamente en cervix, ¿correcto? En cervix, puede ser microscópico o macroscópico, ¿de acuerdo? 1A microscópico, 1B macroscópico. 1A1 hasta 3 milímetros, 1A2 de 3 a 5 milímetros. El 1B ya es macroscópico, ¿no es cierto? Menor de 4 centímetros, 1B1, y mayor de 4 centímetros, 1B2. El grado 2 cuando ya sale del cervix, ¿no es cierto? Pero no llega al parametrio, ¿de acuerdo? No llega al parametrio. El grado 3 llega a la pared pélvica. Y el grado 4, metástasis. Cercanas o lejanas al pulmón. ¿Correcto? Entonces, hay una serie de riesgos diferenciales también que hay que ver. No toda lesión es cáncer, ¿no es cierto? Puede ser una ETS, puede ser sífilis, ¿no es cierto? Puede haber un ectropio nada más, etcétera. Hay un riesgo diferencial con respecto a las lesiones cervicales también. La diseminación de los cánceres es por vía linfática o vía venosa, es decir, por continuidad, vía linfática o vía venosa. ¿Ok? Va a la vagina, a los parametrios, a la vejiga, al recto, al útero, ¿me entiende? A los ganglios pélvicos, y por vía linfática y hemática puede llegar a los huesos, hígado y hasta pulmón. Entonces, son diferentes paquetes ganglionares del parametro, los ilíacos externos, del paquete hipogástrico, ¿ya? De las sacras, ilíaco común, preaórticos, ¿ok? Que se disemina el cáncer a otras regiones. El tratamiento del cáncer puede ser quirúrgico, radioterapia o quimioterapia. La cirugía está permitida con estadios tempranos, es decir, estadio 1 o máximo 2A. Y radioterapia para todos los estadios. Vean ustedes, de acuerdo al estadio, estadio temprano, cuando es, como hemos mencionado, de 1 a 2A es cirugía, pero hay diferentes tipos de cirugía. Cuando es una 1A1, basta una histerectomía simple, curamos a la paciente. Si el estadio es 1A2, debemos hacer una histerectomía radical, ¿correcto? Si es 1B1, una histerectomía radical, ¿no es cierto? Ampliada, acá faltó ampliada. Cuando es 1B2, hay que dar quimioterapia neoadyuvante, es decir, primero damos la quimioterapia para un poco focalizar, disminuir el tamaño de la tumoración y luego hacer la cirugía o la terapia concomitante, ¿correcto? En 2A, cuando es menor de 4 centímetros, histerectomía radical. Cuando es mayor de 4, ya radioterapia nada más, ¿no? Porque 2A es lo que hemos mencionado acá, muchachos. Hasta 2A, cirugía. ¿Okay? En lo demás ya radioterapia nada más. Entonces, tratamiento quirúrgico para estadio 1 hasta 2A. Cuando es 2B, pero poco extendido, también podemos hacer quirúrgico, y es 4A, solamente es un procedimiento ultra radical, ¿no es cierto? Es una operación ya bastante mutilante, se saca parte de vejiga, recto, se saca una serie de procedimientos cuando está demasiado avanzado, ¿ok? Hay varios tipos de operaciones, esto ya son técnicas operatorias, ¿correcto? Entonces puede haber una excedencia pélvica, ¿no es cierto? Anterior, posterior y total, cuando está muy avanzado. La radioterapia puede ser curativa o paliativa, ¿correcto? Se usa cobalto o cesio en la radioterapia. La ventaja de la radioterapia, aplicable a todo tipo de pacientes, como hemos mencionado, ¿no es cierto? La sobrevivencia es igual que la cirugía. La desventaja es que puede provocar daño a los órganos vecinos, como la vejiga e intestino, en un buen porcentaje. Va a haber una disfunción sexual, porque va a producir una quemadura, ¿no es cierto? Entonces va a haber una disfunción sexual, y las complicaciones son difíciles de corregir, a diferencia de la bondad de la cirugía que puede existir. En quimioterapia es neoadyuvante, ya lo mencioné, es antes del tratamiento, sea quirúrgico o de la radioterapia, para que mejore las respuestas, ¿cómo se llama? Terapéuticas. ¿Okay? Según una serie de sustancias,
cistaprino, carboplatino, neomicina, vinblastina, el 5-fluoracilo. ¿Ok? Va en combinación la quimioterapia. ¿De acuerdo? Vean ustedes, con respecto al cáncer cervical, las sobrevidas, va a depender, si es menor grado el estadio, la sobrevida a 5 años es alta. En estadio 1 puede llegar a 90% de sobrevida, en estadio 2 de 50 a 70%, en estadio 3 de 30 a 35%, y en el estadio 4 10 a 15% nada más. Una sobrevida a 5 años. Eso creo que es la última diapositiva. Le he hecho un poco rápido la presentación. Básicamente esto le he puesto en grabar por si acaso. ¿Ok? Para que todo lo que hemos expuesto básicamente es la parte más básica de lo que es el cáncer cervical. Si hay alguna pregunta, alguna cosa que podemos ampliar, por favor, está abierto el diálogo. Aló, ¿me escuchan, no? Ok. Sí, doctor. ¿Alguna pregunta? ¿Está ahí Drugo? ¿Y Drugo? ¿Estás? No está Drugo. Wendy. Doctor. Wendy. Sí, doctor. ¿Cómo estás, Wendy? Cuéntame, ¿alguna pregunta? No, doctor, creo que lo dejó claro. Repasen. Lo importante para el aprendizaje, muchachos, es que luego de que tengan una teoría, lean inmediatamente el tema en su libro, obviamente. De esa manera se va a quedar más en los conceptos, ¿correcto? Y si en ese momento de la lectura, ¿me escucha? Sí, doctor. Disculpe, quería hacer una consulta, doctor. A ver, te escucho. Doctor, en los pacientes avanzados que están llevando quimioterapia, normalmente, o sea, para controlar el avance del cáncer, con esta coyuntura del COVID, ¿se está haciendo algún protocolo en el hospital, ya que no pueden ir a los hospitales, o solamente se les está dando, digamos, en sus casas? Mira, en mi hospital, ya que es un hospital general especializado en madre y niño, ese es San Bartolomé, es así, especializado en madre y niño, tenemos un oncólogo. El oncólogo no está haciendo atenciones presenciales, está haciendo solamente teleconsultas, ¿correcto? Y casos así avanzados generalmente se lo manda ya al INEM. En el INEM no sé cómo estarán haciendo, o el Seguro Social también, Revalida también tiene su área de oncología ginecológica. Creo que tampoco están haciendo presencial. Ok, doctor, gracias. Muy bien. Prado. ¿No está Prado? Oye, me han abandonado mi salud, me han abandonado hoy día. Bueno, entonces lo dejamos ahí, ¿eh? Espero que haya sido provechoso. Como estaba diciendo, alumnos, lean por favor hoy día, sábado o domingo, lean este libro y van a poder captar más los conceptos que le hemos mencionado. Y si algo, cuando lean, encuentran una duda, aprovechen con su profesor de práctica, ¿ok? Para que solucionen esa duda, o si pueden
pues me consultan, ¿de acuerdo? Doctor, Muy bien. ¿Aló? ¿Sí? sí, doctor, le decía, doctor, de la guía que había mostrado de 2019, justamente hay una guía de prevención para un plan nacional de 2017 al 2021. No sé si esta se está siguiendo o prácticamente la del 19 que ha mostrado y es la guía que se va a utilizar para adelante. Sí, de verdad te digo, en cuanto a guías de MINSA, son las directivas y obviamente como el MINSA es el ente rector, debemos seguir eso, ¿ok? Justamente fue a inicio de este año, ha sido en enero, si no me equivoco, hubo una presentación de esto, lo que le he mostrado a ustedes en el Ministerio de Salud, ¿de acuerdo? Hubo bastante, digamos, queja de no queja, sino una oposición de la parte de las obstetrices, porque ahí puede ser importante que ustedes como médicos generales que van a salir deben tomar la batuta en el manejo, ¿no es cierto? Porque las guías anteriores estaban dando bastante pie al intrusismo. Entonces sí, nosotros, al menos la Sociedad de Ginecología y lo del INE, es lo que han redactado estas guías y ha sido aprobada en el MINSA, ¿correcto? Ya, doctor. Muy bien.